Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de septiembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Ayer se produjo una de las reuniones en la cumbre más importantes del año. También una de las más inesperadas porque no se supo de ella hasta poco antes de que se produjese. Me refiero a la de Vladimir Putin y Kim Jong-un. El presidente de Rusia y el líder supremo de Corea del Norte se citaron en el cosmódromo de Vostochny, en la Siberia Oriental, a no mucha distancia de la costa rusa del Océano Pacífico. Esta es la primera vez que el norcoreano sale del país en los últimos 4 años. Lo ha hecho a bordo del tren blindado en el que solía desplazarse su padre, Kim Jong-il, ya que este hombre tenía pánico a los aviones. La última vez que se vieron fue en 2019, es decir, antes de la pandemia, y también lo hicieron en Rusia, en la ciudad de Vladivostok. Pero desde entonces muchas cosas han cambiado. En 2019 Rusia no se había convertido aún en el estado más sancionado del mundo, tomando de este modo el relevo a la propia Corea del Norte, una minúscula república popular que vive prácticamente aislada del resto del mundo desde hace más de 70 años. La reunión se hizo a instancias de Putin, que necesita desesperadamente aliados año y medio después de haber invadido Ucrania. Corea del Norte era el paria internacional por excelencia, un socio idóneo, por lo tanto, ya que ambos se apoyan mutuamente en los foros internacionales. Corea del Norte apoyó la invasión de Ucrania desde el primer momento y fue también uno de los primeros estados en reconocer la anexión de las repúblicas del Donbass, unas horas antes de que la invasión diese comienzo. La cumbre del cosmódromo de Vostochny es la culminación de varios meses de negociaciones. Hace un par de meses, Sergei Shoigu, esto fue en el mes de julio, el ministro de Defensa ruso, estuvo en Pyongyang de visita acercando posturas entre ambos gobiernos, que según están las cosas se necesitan mucho el uno al otro. El Kremlin busca en Corea del Norte, aparte de apoyo diplomático, ese ya lo tiene, busca misiles y artillería de la época soviética, que empiezan a escasear en el arsenal ruso. Los norcoreanos, por su parte, necesitan ayuda humanitaria, combustible y tecnología avanzada para su flota de submarinos, para sus satélites de observación y, sobre todo, para su programa nuclear, algo que no pueden desarrollar dentro del país. El acercamiento entre ambos líderes supone, por lo tanto, un matrimonio de conveniencia o algo parecido a un matrimonio de conveniencia, más que una muestra de apertura diplomática por parte de Rusia. Nadie se toma en serio a Kim Jong-un, un tirano dinástico sostenido por China, que gobierna sobre uno de los países más pobres del mundo y el menos libre de todos ellos. Pero la guerra en Ucrania ha dejado a Putin en una posición muy comprometida. Eso le ha empujado a tener que entenderse con gobiernos como el iraní o el norcoreano, con los que comparte destino, visión del mundo y desafíos similares. Es decir, sanciones internacionales, economías debilitadas y un occidente rearmado y poco predispuesto a mirar hacia otro lado. De la cumbre seguramente salga un acuerdo de intercambio de armas y municiones a cambio de ayuda humanitaria y apoyo tecnológico. Poco más se puede esperar, ya que no es mucho lo que se pueden ofrecer mutuamente. Corea del Norte es un país muy pequeño y extremadamente pobre. Rusia no es ni pequeña ni pobre, pero su gobierno se ha metido en demasiados gastos y en demasiados problemas. El resto será espectáculo diplomático dirigido a alimentar la propaganda oficial de ambos regímenes. La cumbre que acaban de celebrar Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un es esencialmente, si lo habéis seguido por televisión o a través de la prensa, lo habréis podido ver, es esencialmente un acto de desesperación por parte de los dos regímenes. Las fuerzas de Putin parecen estar ya tan agotadas en Ucrania y el Kremlin tan escaso de aliados que Rusia necesita pedir municiones y misiles a Corea del Norte. Realmente eso es lo único que puede sacarle que no lo tenga, porque lo otro, que es el apoyo diplomático, lo tiene desde el primer momento. Corea del Norte es uno de los pocos países que apoyó directamente la invasión de Ucrania. Así que para pedirle el apoyo diplomático no hacía falta que se reuniesen ni que Putin tuviese que volar un montón de horas hasta el lejano oriente ruso.
ruso, que está a la otra punta del país, es decir, cerca ya de Corea del Norte, del Océano Pacífico. Kim Jong-un, por su parte, probablemente tenga una lista de la compra mucho más generosa de una serie de artículos que quiere sacarle a Putin. Visto así, la cumbre y la mejora de las relaciones entre Rusia y Corea del Norte no es mucho más que un movimiento táctico, es decir, un esfuerzo calculado de Kim Jong-un para utilizar la situación de Putin para valerse de ella, con la idea de obtener cierta influencia diplomática, valerse de Rusia como palanca y, sobre todo, y lo más importante para él, de acceso a tecnología militar rusa y un salvavidas económico para un país como Corea del Norte, que está en las últimas. Ya estaba mal, bueno, pues ahora después de la pandemia está sensiblemente peor. Pero debemos dejar claro que el movimiento de Kim hacia Rusia no es solo táctico, es más bien estratégico. Es el resultado de un cambio fundamental en la política norcoreana. El movimiento de Rusia hacia Corea del Norte sí es táctico, lo necesita en este momento porque le hace falta munición, pero el de Corea del Norte hacia Rusia no. Ese sería más bien estratégico. Es el resultado de un cambio fundamental en la política norcoreana en los últimos años, que pone punto final a los intentos reiterados durante los últimos 30 años, diría, no me iría más atrás, desde que murió el abuelo de Kim Il-sung, el abuelo de Kim Jong-un, de encontrar acomodo en un mundo en el que Estados Unidos carecía ya de contrapesos, es decir, el mundo posterior a la Guerra Fría, el mundo posterior a la caída de la Unión Soviética. Claro, ahora que ya han aparecido esos contrapesos y están además muy volcados, tenemos el caso de Rusia, es el más claro, pues ya no tiene que disimular más y se está sumando a ellos. El abuelo de Kim y fundador de la dinastía gobernante, porque Corea del Norte es una república popular, es decir, una república comunista, pero dinástica. Los Kim son la dinastía. Por ahora, la república tiene 70 y pocos años de vida y han gobernado tres líderes supremos, así es como se llama el presidente de Corea del Norte, es el nombre oficial, vamos, y han sido tres, sí, abuelo, padre e hijo. El abuelo, el fundador de todo esto, Kim Il-sung, murió pues hace casi 30 años, en 1994, cuando la URSS ya había desaparecido. Llevaba poco tiempo, él pudo ver cómo todo el bloque del este se deshacía y cómo la URSS ya a finales del 91 desaparecía como Estado. Tuvo entonces que asumir Kim Il-sung que se habían quedado solos, definitivamente solos, porque China, aunque les protegía, aún no estaba lista para mirar cara a cara a Estados Unidos, como está tratando de hacer ahora. Luego vino su hijo, en aquel momento, Kim Jong-il, el padre de Kim Jong-un, que mantuvo ese equilibrio y una estrategia de doble vía, podríamos decir. Por un lado, mantener el poder dentro de casa, es decir, atornillarse al poder y garantizar la existencia del régimen, del sistema, el sistema Juche que llaman ellos, que es una especie de comunismo al estilo norcoreano, y luego, por otro lado, garantizar la supervivencia del Estado en el extranjero, es decir, que no tuviese presiones por parte de otras potencias, apoyándose en China para cuestiones económicas. Para esto último puso en marcha un programa nuclear, consciente de que el arma atómica pues era lo único de lo que se podrían fiar si las cosas se ponían realmente malas. Hay algunos países que han desarrollado, un caso más claro es Israel, que han desarrollado un pequeño arsenal atómico precisamente para eso, para utilizar en el caso de que no les quede más remedio, como arma de última instancia. De Corea del Norte hablamos mucho aquí en la Contracrónica hace unos años, en tiempos de Donald Trump, que hubo unas cuantas reuniones en la cumbre y mucho trajín norcoreano, y luego fue llegar la pandemia, alargarse Trump y el asunto se olvidó por completo. Si echáis un vistazo al archivo de la Contracrónica encontraréis un montón de contras de los años 2017, 18, 19, y luego se evaporó por completo de la actualidad. Bien, Kim Jong-un, el actual líder supremo, que lleva ya 12 años al frente, porque su padre se murió en 2011, a finales de 2011, por lo que recuerdo, le falta un poquito para llevar 12 años. Bien, este hombre, que ya está más que consolidado y bien asentado como líder supremo, heredó esa política exterior de su padre. Pero el país estaba exhausto y asediado por Naciones Unidas a causa de sus pruebas nucleares y cosido a sanciones. La necesidad esta que tenían de parecer duros y evitar cualquier indicio de debilidad ha sido una constante en la política de Corea del Norte durante la última década.
pero no como un fin en sí mismo, sino como parte de una estrategia mucho mayor para garantizar la supervivencia del régimen. Si para eso tenían que bajar un poquito la guardia o bajar un poquito la cabeza y reunirse, como hicieron, por cierto, con el presidente de Corea del Sur, pues se hacía sin demasiados problemas. Incluso la propaganda oficial de Corea del Norte, que es casi la única información que circula en aquel desdichado país, insistía en la hermandad de los coreanos de ambos lados del paralelo 38, cuando hasta un día antes habían estado diciendo que los coreanos del sur eran poco menos que el demonio y que estaban dominados como títeres por Estados Unidos. Pero daba igual, si era necesario, lo hacían. Si tenían que hacer lo propio, es decir, reunirse con el presidente de Estados Unidos, también se hacía sin ningún problema. Se sabía en aquel momento en desventaja y estaba dispuesto a aceptar ciertas condiciones. Tras la última cumbre con Estados Unidos, esto fue en la ciudad de Hanoi, en Vietnam, hice contracrónica, por supuesto, en aquel momento, pero es que ha pasado mucho tiempo, han pasado más de 4 años, esto fue en febrero de 2019, hubo Kim Jong-un de aguantar la humillación a la que le sometió Donald Trump en aquel momento, retirándose, se levantó de la mesa y se fue. ¿No aceptas el acuerdo que te pongo encima de la mesa? Pues no hay otro. Se levantó y se fue. Pero claro, ¿qué podía hacer Kim Jong-un? Nada. Simplemente volverse a Pyongyang a lamerse las heridas. Luego, unos meses más tarde, un año más tarde exactamente, llegó la pandemia y se dejó de saber de Corea del Norte. Bien, todo esto cambió el año pasado. Cambiaron muchas cosas. Muchísimas, entre el verano de 2021 y el invierno de 2022, más de las que nos pensamos. Tal y como ha quedado dispuesto el tablero internacional, desde la retirada estadounidense en Afganistán en agosto de 2021 y la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, Kim Jong-un ya no necesita seguir por el camino que esbozó su abuelo, que terminó diseñando y trazando con todo detalle su padre y en el que él se mantuvo apegado durante sus primeros 10 años al frente del país. Ahora lo que tiene son aliados que le buscan incluso. Esta reunión del cosmódromo de ayer tuvo lugar porque Putin se empeñó en que tuviese lugar. Se habían visto previamente en 2019, pero con un planteamiento de la reunión muy distinto. Se encuentran en una posición estos nuevos aliados que se ha encontrado, en una posición de parias internacionales, como ellos. Y no estamos hablando de pequeños países como puede ser Cuba, o de otros algo más grandes, pero inoperantes y muy contrapesados a escala regional, como puede ser Irán, que está sobradamente contrapesado por Arabia Saudita, sino de Rusia, que es el país más extenso del mundo y una potencia militar de primera fila con plaza permanente, y esto es más importante, en el Consejo de Seguridad de la ONU, por no hablar de que, claro, evidentemente es una potencia nuclear importante. Para Corea del Norte, la guerra de Ucrania lo ha cambiado todo. Absolutamente todo. Para ellos ha sido una especie de... no sabría cómo denominarlo, pero no exagero si digo que ha sido una especie de bendición. ¿Por qué? Pues porque les ha devuelto al mapa y les ha permitido rediseñar toda su política exterior de forma mucho más asertiva. Cuando Vladimir Putin se reunió por última vez con Kim Jong-un, esto ya os he dicho, fue hace 4 años, en 4 años y pico, a principios de 2019, Putin era percibido como, en el resto del mundo, quiero decir, era percibido como un chico algo travieso. Ya había sucedido lo de los problemas en el Donbass y la anexión de Crimea, chico algo travieso, pero en lo esencial, lo suficientemente cercano a Estados Unidos y a China como para servir de intermediario. Es decir, que si Kim Jong-un se reunía con Putin en Vladivostok o en cualquier otro lugar del mundo, o le escribía o le llamaba por teléfono, podía transmitirle mensajes que sabía, a ciencia cierta, que esos mensajes los iba a transmitir Putin, ya fuese a China o ya fuese directamente a la Casa Blanca. Porque en la Casa Blanca respondían a las llamadas de Vladimir Putin hasta la invasión. Cualquier cosa que hablasen juntos. Putin en aquel momento tenía la puerta abierta de cualquier país de la Unión Europea y se le consideraba un actor importante en la escena internacional. Vamos, que era, en aquel momento, no hace tanto tiempo, solo 4 años, era un estadista a quien se tenía en cuenta y al que recibían todavía en todos los países del mundo con honores.
4 años después de aquello, Putin ha dejado de ser eso y se ha convertido en algo seguramente contra su voluntad y muy a su pesar, en algo muy parecido a Kim Jong-un, a cómo se percibía a Kim Jong-un en el año 2019, como se le sigue percibiendo, por cierto. La economía rusa no atraviesa su mejor momento, el país está prácticamente aislado y tienen que hacer auténticas virguerías para proveerse de muchísimos bienes y para hacer negocios de lo más elemental por el mundo, ¿no? Y Putin, además, personalmente, Vladimir Vladimirovich Putin, no puede viajar libremente por el mundo. Él, que tan poderoso es dentro de Rusia, pues se ha abstenido de ir a la cumbre de los BRICS, como veíamos aquí la semana pasada. ¿Por qué? Pues porque Sudáfrica tiene firmado el Estatuto de Roma. Y en el momento en el que pise suelo sudafricano, le detienen y lo ponen a disposición del Tribunal Penal Internacional. Porque hay una orden de arresto pendiente contra él. Leía ayer que Armenia estaba pensando en suscribir el Estatuto de Roma, luego tampoco podrá pisar Armenia. En la mayor parte de países del mundo, no está la India entre ellos, pero aun con todo, tampoco ha pisado la India. En este caso, más que por miedo a una detención, seguramente por no tener que mirar cara a cara a los líderes europeos y al propio Joe Biden. Así es como está. Esa es la realidad, esa es su realidad. Y todo se lo debe al error de cálculo que cometió cuando ordenó invadir Ucrania a finales de febrero de 2022, que ha tenido tiempo más que de sobra para arrepentirse de una torpeza semejante. En 2019 no tenía nada de esto. En 2019 el que estaba realmente mal y mal visto y humillado era Kim Jong-un. Se estaba recuperando, de hecho, de las negociaciones fallidas que había tenido con Donald Trump y buscaba un salvavidas diplomático. Ahora es Putin quien busca en Kim un salvavidas. El frente diplomático lo encontró sin demasiados problemas, pero sobre todo el frente militar. Busca evitar una derrota desastrosa en Ucrania y además le ha tocado remodelar por completo la política exterior de Rusia. Vamos, que como os decía antes, ambos se necesitan. Y necesitan también que su renovada alianza sea visible, que la vea todo el mundo. Esto de encontrarse en un cosmódromo en Siberia Oriental no es porque necesitasen encontrarse personalmente. Cualquier tipo de conversación la pueden realizar por otros medios. Pero querían visualizarlo bien. De hecho, la cantidad de prensa, cámaras, fotografías que ha habido en torno a esta reunión ha sido muy grande, a pesar de que el lugar está perdido de la mano de Dios. Yo he podido ver hasta el momento en el que Kim Jong-un llega en el tren blindado y se baja del tren. Y le esperan abajo una banda militar tocando los himnos de Corea del Norte y de Rusia. Todo esto lo he podido ver yo desde España, vamos, y lo he visto varias veces porque hoy estaba en todos los lados. Esto evidentemente no lo ha grabado un camarógrafo de Reuters o de AP, lo ha grabado los propios servicios de propaganda, ya del Kremlin, ya de Corea del Norte. Esa es la razón por la cual se han encontrado en persona. Y lo han hecho además no en Vladivostok, que es la ciudad más grande del lejano oriente ruso, como hicieron la última vez, en un palacete o en un centro de convenciones. No. Lo han hecho en una instalación militar, en un cosmódromo, el cosmódromo de Volochny, que está enclavado en la Siberia, como os decía antes, en mitad de ningún sitio. He estado buscándolo en Google Maps y está en un lugar realmente desolado. Digo, en el lejano oriente ruso, a no mucha distancia de la costa del Pacífico. Los dos gobiernos se necesitan mutuamente ahora más que nunca. Corea del Norte está saliendo de 3 años de aislamiento, bueno, en este caso aislamiento autoimpuesto por la pandemia de coronavirus, y necesita tecnologías para seguir desarrollando su programa nuclear. Entre tanto, Rusia trata de apuntalar todos los aliados que sean posibles. No son muchos, pero los pocos que tengan, que sean buenos. Y también necesita suministros de munición. Estos sí que son urgentes. Las necesidades, de hecho, del lado ruso son apremiantes. Rusia necesita nuevos clientes para su gas y su petróleo. No es que Corea del Norte pueda pagar gran cantidad, pero nunca está de más. Necesita armas, necesita municiones y necesita también formas de sortear las sanciones occidentales. En esto último, los norcoreanos son unos especialistas consumados, porque llevan años haciéndolo. Y no solo para productos de consumo, por supuesto, sino especialmente para bienes muy específicos, como los necesarios para desarrollar un programa nuclear de forma autónoma y medio en secreto.
Rusia sabe bien que Corea del Norte estaba sancionada. ¿Por qué lo sabe? Pues porque la propia Rusia participaba de aquellas sanciones. El gobierno ruso, el de Putin estoy hablando, no el de Boris Yeltsin en los años 90. El de Putin respaldó una por una todas las sanciones que tanto Naciones Unidas como Estados Unidos imponían al régimen de Kim Jong-un. Para eso de sancionar a Corea del Norte, la Rusia de Putin siempre estaba de acuerdo. Bien, todo esto cambió con la invasión de Ucrania. Se pasó de cierta desconfianza a una sintonía total. No sería extraño, por lo tanto, que Putin, después de pasar 20 años sancionando a Corea del Norte por sus desarrollos nucleares, ahora les termine echando una mano. A Rusia nunca le interesó que Corea del Norte alcanzase la condición de estado nuclear, de potencia nuclear. No deja de ser un país fronterizo. Rusia hace frontera con Corea del Norte, una frontera corta, pero frontera a fin de cuentas. De hecho, si se viaja desde Vladivostok hacia el sur, no tarda uno mucho en encontrarse con la frontera norcoreana. Y bastante tiene ya con China, que se convirtió en una potencia nuclear en los años 60. Pero sus reveses en Ucrania han obligado al régimen de Putin a repensar sus prioridades. Lo importante ahora mismo para él es salir bien librado de Ucrania, o lo mejor librado posible, y eso solo puede hacerlo contra Occidente. Así que parece natural, y tiene toda la lógica del mundo, que se apoyen los enemigos tradicionales de Occidente, como Irán o como Corea del Norte. Los pata negra del antioccidentalismo. Luego, además de las cuestiones de índole diplomática y geoestratégica, Corea del Norte es interesante por razones militares. Hace año y medio no necesitaba nada así, pero hoy sí lo necesita. En febrero de 2022, Rusia iba sobrada de armas y de municiones. Hoy le empiezan a escasear, porque es un gasto bestial que tienen en Ucrania. Corea del Norte atesora una reserva muy grande de armamento y de munición de origen soviético, que es todo perfectamente compatible con el arsenal ruso. Luego, aparte de eso, en Corea del Norte, desde tiempos de Kim Il-sung, se fabrican armas propias, tienen fábricas de armamento, basadas estas armas en las soviéticas. En algunos casos recibían licencias de los fabricantes soviéticos y en otros directamente las copiaban. Y no estoy hablando solo de pistolas y de fusiles y de armas de asalto, estoy hablando también de vehículos acorazados y de todo tipo de artillería. Modelos antiguos, pero plenamente operativos. Corea del Norte es un estado en un país en estado de guerra permanente. Se encuentra militarizado por los cuatro costados, por completo. Su ejército es el cuarto del mundo por número de efectivos, solo por detrás de China, de la India y de Estados Unidos. Tiene 1.300.000 efectivos en activo. A pesar de que el país no está muy poblado, tiene una población de 25 millones de habitantes. Es decir, que más del 5% de la población norcoreana está en el ejército, es empleada del ejército. Para que nos hagamos una idea del disparate, el ejército europeo más numeroso es el francés, y ronda los 200.000 efectivos. El británico anda por los 190.000 y el alemán por los 180.000. Luego, aparte de las Fuerzas Armadas propiamente dichas, en Corea del Norte existe una organización, la Milicia Roja Obrera y Campesina se llama, que es una organización paramilitar que tiene unos 5 millones de efectivos. Es decir, armados, por supuesto. Es decir, que unos 7 millones de norcoreanos están involucrados en la defensa directamente. O lo que es lo mismo, casi el 30% de la población. Eso implica disponer de muchas armas y de mucha munición. El país no ha vuelto a estar en guerra desde que terminó la guerra de Corea del año 50. Bueno, no ha terminado esa guerra oficialmente, están en un armisticio, el de Panmunjom, pero el ejército de Corea del Norte no ha vuelto a combatir desde 1953, que es cuando se firmó aquel armisticio. En estos últimos 70 años no han hecho más que acumular armas y municiones y desfilar con ellas, pero nada más. Y hacer ejercicios, pero nada más. Buena parte de estas armas son compatibles con las del ejército ruso. Vamos, que Corea del Norte es un polvorín gigantesco, y eso mismo es lo que necesita Putin ahora. Estados Unidos advirtió en noviembre del año pasado que Corea del Norte estaba suministrando de forma encubierta a Rusia proyectiles de artillería, que se enviaban a Ucrania a través de Oriente Medio y de África. Muchas de estas armas y de esta munición han entrado en combate. Se sabe por qué se han capturado armas norcoreanas en Ucrania.
y no son de muy buena calidad, según parece. Las armas y las municiones fallan continuamente, ya porque están fabricadas y los controles de calidad adecuados, ya porque están directamente caducadas. Pero claro, es mejor eso que nada. A cambio de esto, Corea del Norte lo que quiere es ayuda de Rusia para una serie de asuntos que le urgen. El primero es ayuda alimentaria, sanitaria y económica, es decir, ayuda humanitaria, en una palabra. Algo que Corea del Norte necesita desesperadamente, después de una cuarentena larguísima, autoimpuesta de 3 años para la pandemia, que no ha hecho más que empeorar la crisis económica que padece el país desde siempre. El segundo es llamar la atención de China, mostrando a Xi Jinping que han encontrado un nuevo padrino poderoso. China siempre ha protegido a Corea del Norte, pero sin demasiado convencimiento. Si lo han hecho es para evitar que caiga y que se reunifique con el sur, que el régimen de los Kim caiga. Entonces se produciría la reunificación coreana y se encuentran entonces con unidades estadounidenses en la frontera. Como Estado tapón les vale, pero no para mucho más. Ahora Kim Jong-un puede reclamar su atención con sus nuevas amistades. La tercera urgencia, y la más preocupante de todas, sin duda, es la ayuda militar que Rusia podría proporcionar a Corea del Norte a cambio de esas armas y de esas municiones. Necesitan tecnología avanzada para sus satélites, para el programa nuclear, para sus submarinos. Los norcoreanos carecen de esa tecnología y los chinos son reacios a transferírsela. Así que se la puede sacar a los rusos a descuento o gratis directamente, ahora que andan apurados. No sabemos si Putin llegará tan lejos, pero si se embarca en todo lo que Kim Jong-un le va a proponer, el problema ruso no solo estará en Europa, sino también en Extremo Oriente. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Pablo, que es de Argentina y que nos habla de los dispositivos Apple y de sus supuestas ventajas sobre Android. Estuve escuchando tu contracrónica sobre la situación de Apple en China y hiciste un excelente análisis. Pero estaría bueno darte algunos datos desde otra perspectiva, del punto de vista tecnológico, porque hiciste odas a la confiabilidad y sencillez del ecosistema de Apple, lo cual no te lo niego y eso es una realidad, pero te puedo asegurar que hay mucho más contenido de must have, el querer tener, más que de una cuestión netamente objetiva. Es verdad que fueron los primeros en tener un ecosistema muy pulido, pero actualmente te puedo mencionar dos, por lo menos, de los que yo soy un ex usuario de Apple y solamente mantengo de Apple la Mac, pero desde el año 2018 ya pasé al ecosistema Android y específicamente a los teléfonos de Google, específicamente, no de Android, de Google, que se llaman los Google Pixel. Soy usuario de un Google Pixel, de un 7 Pro, de la última generación. Tengo también los Pixel Buds, que son los auriculares propios. No tengo el teléfono de Pixel porque ahí sí está muy atrasado el Pixel Watch con respecto a la competencia en cuanto a durabilidad de la batería, por lo cual uso el reloj del Galaxy Watch, el de Samsung. Y en cuanto a usabilidad, te puedo asegurar que en confiabilidad, actualmente por lo menos de la gama alta de Android, te puedo asegurar que está a la misma altura de Apple. Sí, obviamente, como Apple no tiene teléfonos de gama baja y sí tiene su sistema operativo propio, siempre marcó la diferencia. Pero ¿cuál es el tema? Yo te puedo hablar desde la perspectiva de tener el teléfono propio de Google, que maneja su propio sistema operativo, llamémosle, y te puedo asegurar que en cuanto a confiabilidad es exactamente lo mismo, y te lo hablo con conocimiento de causa porque de hecho sigo teniendo, soy un fanático de los teléfonos y por lo cual siempre trato de mantener un iPhone a mano. No, obviamente no tengo ni un 13 Pro, el último que tengo es un 12, pero sé, digamos, que cómo se mantiene en cuanto a competencia, y la calidad te puedo asegurar que es exactamente lo mismo. Con un gran agregado que tiene Google con respecto a Apple, es que las aplicaciones de Apple prácticamente nadie usa las aplicaciones de ellos en otros teléfonos. Y existen, de hecho yo sí soy usuario de Apple Music porque la considero mucho mejor que inclusive que Spotify en un montón de cosas, pero eso da para otro capítulo. Pero el resto, sobre todo lo que son las nubes de información, de documentos, Google Drive, nadie usa las de Apple, ni siquiera los usuarios de Apple.
y si la usan, si usan Google Drive, como le pasa a la mayoría de mis compañeros que cuando tienen que guardar en la nube siempre terminan usando aplicaciones de Google. Y de hecho se usa Google Feed para el tema de las informaciones, Gmail como correo electrónico, muy poca gente usa Safari como navegador y usan Chrome, o sea, tenés ese agregado inclusive superador. Yo creo que a esta altura del partido es simplemente un sentido de pertenencia al tener Apple y no otro motivo. Y ese estigma creo que Android lo va a tener eternamente. Pues mira, Pablo, yo no tuve un iPhone hasta unos 5 años después de que se lanzase. Tenía una BlackBerry, bueno, tuve varias, y aquellos teléfonos me encantaban. Aquellas BlackBerry han sido, de hecho, los mejores teléfonos móviles que he tenido en mi vida. Pero sabes que aquella empresa, la empresa que los fabricaba, una canadiense que se llamaba RIM, Research in Motion, se quedó rezagada, no soportó la tensión competitiva con Apple y con los otros fabricantes que montaban Android y terminó dejándolo por imposible. Así que ya me consta que años más tarde reaparecieron las BlackBerry, pero ya para entonces yo ya me había comprado un iPhone. Y además esas nuevas BlackBerry montaban Android. Me decanté por el iPhone porque ya tenía un iPad y porque soy usuario de Macintosh desde hace muchísimos años. Me pareció que era lo lógico. No tuve ni que habituarme al sistema operativo, además, porque ya me había hecho a él con el iPad. Luego, años más tarde, mi padre me regaló un Apple Watch. Fue un regalo arriesgado, porque yo iba sin reloj, llevaba muchos años sin reloj. No me lo ponía porque veía que no tenía sentido, en tanto que el teléfono ya me daba la hora. Así que al principio fui un poco escéptico con eso del reloj inteligente. Luego le he encontrado multitud de utilidades, aparte de medirme las pulsaciones y estas cosas que hacen con los sensores que llevan incorporados. Lo utilizo como cronómetro, también para la cuenta atrás, cuando estoy cocinando, me sirve de despertador. A veces hablo por teléfono con él, si lo que quiero es que la conversación sea corta. En fin, que nunca pensé que un reloj pudiese llegar a ser tan útil. El tema es que ahora tengo el Mac, el iPhone y el Apple Watch. Y los tres se entienden a la perfección. Esa es la razón por la cual soy usuario de Apple. Me consta que es caro. El año pasado renové el iPhone para poder grabar cortos en YouTube y me metieron un clavo de campeonato. Tenía un iPhone muy antiguo, con una cámara frontal de no mucha calidad, y como iba a empezar a grabar estos cortos, no solo para YouTube, sino también para TikTok, Instagram y demás, pues pensé que necesitaba una cámara un poco mejor, ya que te grabas con la frontal. Y compré uno de los nuevos. Bueno, era el 13 Pro exactamente, que es el que tengo, que equipa unas cámaras estupendas. Como iba a darle un uso profesional al aparato, pues me rasqué el bolsillo. Yo para todo lo que tiene que ver con mi trabajo no soy nada tacaño. Son inversiones en capital y procuro tener el mejor micrófono y la mejor cámara. Así que me fui a un teléfono caro. Es un teléfono grande, es pesado, pero sus resultados son magníficos. No hay más que verlo bien, que salen los cortos. Y bueno, y gracias además a su conexión 5G, el que tenía antes no la tenía, pues eso me permite subirlos allá donde esté. Me permite subirlos a la red, ¿no? Pero vamos, me consta que existen dispositivos Android de la máxima calidad. No hay más que ver los precios que tienen algunos de ellos, especialmente los de la marca Samsung. Si tuviese uno de esos, pues no podría, por ejemplo, haber pasado tu nota de voz al Mac en cuestión de un segundo, como he hecho. Mi antiguo iPhone lo utilizo ahora como teléfono de la contra. Escucho el mensaje del teléfono y simplemente pulsando sobre el reproductor del WhatsApp lo envío al Mac. Un segundo. Lo mismo me sucede con las fotografías. Vamos, que para mí tener un iPhone me es realmente útil. Y esto abunda en lo que comentaba el otro día, que lo importante es el ecosistema, y eso Apple lo entendió muy bien desde el principio. Bien, seguimos con Jesús, que quiere responder a Laura. Laura es una contraescucha, votante de Sumar, que participó ayer en el programa y que nos contaba que le había parecido que Yolanda Díaz se viese con Carles Puigdemont en Bruselas. Lo que hacía Laura era responder a una pregunta que yo había hecho a la contra de hace cosa de una semana. Bien, pues esta es la respuesta que le quiere dar Jesús. Hola Fernando, buenos días. Ante todo, felicidades por tu programa. Lo escucho diariamente antes de ir a trabajar. Aparte de la Crontacónica, la Contrahistoria y demás programas. Pero bueno, en resumidas cuentas, quería dar una pequeña respuesta a la contraescucha, Laura, a la que en el programa de hoy referente al G20 y en el apartado que decías, pues decía que le parecía bien lo de que Yolanda Sánchez hubiera ido a ver al individuo a Puigdemont. Bueno, yo no tengo nada en contra de los catalanes a pesar de vivir en Valencia, porque tengo muy buena amistad con mucha gente de Cataluña. Lo que me fastidia es el pancatalanismo, esa idea de ese nacionalismo creado, que aquí en Valencia también hay nacionalismo, por supuesto,
valencianista, y me parece igual de estúpido, ¿vale? Y que está montado todo sobre una mentira. Entonces, simplemente quería mostrar mi desacuerdo. Podría extenderme muchísimo más, diciendo varios ejemplos de cómo se ha intentado destruir la cultura valenciana por parte de cierta gente de Cataluña, pero es que daría para un libro, vamos, o más de uno, probablemente hasta una biblioteca. Pero bueno, quería mostrar mi desacuerdo con la opinión de la contraescucha de Laura. La verdad es que sinceramente pienso que esto ya se sale de madre y que roza lo indecente y vamos, no estoy para nada de acuerdo. Venga, solo eso. Un abrazo. Bueno, yo a todo el mundo le presumo uso de razón y apelo siempre a la razón. Jamás afirmo nada de forma taxativa que no tenga bien fundamentado con hechos. Tampoco me gusta etiquetar. Es decir, como este no piensa lo mismo que yo, pues es que es tonto y no se entera de nada. O peor aún, como hacen los fanáticos, si no piensa lo mismo que yo es que es un malvado. Ayer Laura nos dio sus razones y que me parecen respetables y yo le respondí con las mías. Vamos, de hecho no creo ni siquiera que Laura sea independentista. Bueno, ni siquiera nacionalista. No te lo puedo garantizar porque no la conozco, pero vamos, por lo que nos contó, no era el clásico mensaje de un nacionalista convencido, sino simplemente de alguien de izquierdas. Incomprensiblemente la izquierda en España desde hace ya muchos años ha comprado todo el relato de los nacionalistas vascos, catalanes, gallegos, etc. Esto es algo que quizá hace medio siglo, coincidiendo con el final del franquismo, podría tener algo de sentido, porque tenían cierta comunidad de intereses, o la habían tenido en el tardofranquismo. Pero hoy no sucede nada de eso. Pero vamos, que no me extraña lo más mínimo, ¿eh? Cada vez que hablo con alguien que vota Podemos o a Sumar me suele venir con argumentos parecidos a los de Laura, que no me son extraños. Bien, seguimos con Justo, que también quiere responder a Laura. Hola, Fernando. En tu respuesta a la independentista catalana que vota a Sumar, yo creo que cometiste el error del chiste del gallego. No sé si lo conoces, pero es el gallego este que está hablando sobre el idioma francés y dice que al pan le digan pen, bueno, que al vino le digan vin, vale. Dice, pero al queso, con lo claro que se ve que es un queso, que le digan fromage. Pues prácticamente a ti te ha pasado algo parecido con ella, y es que son dos idiomas diferentes, dos razonamientos diferentes. Y tú, por muchas pruebas, muchos datos y números que le pongas encima de la mesa, pues no lo va a aceptar, porque los independentistas, y, bueno, yo creo que los conozco un poco después de estar 20 años viviendo en Cataluña, tienen 4 ideas básicas. Es que ellos, por el hecho de salir a la calle y pedir una cosa, pues se la tienen que dar. Que han hecho un referéndum pacífico, libre, que han votado, y no les digas que lo han organizado ellos mismos, porque ellos han tenido todo el derecho y esa es la democracia. Y bueno, además, si tú les dices, no, es que hay unas reglas de juego, hay una constitución, no, nosotros no hemos votado esa constitución, no la votamos en su día. Bueno, pero el Parlamento, el Parlamento es nuestro y aquí nos desconectamos. No, si el Parlamento catalán es una institución del Estado español, tampoco. Se creen que es suyo y todo lo que ellos deciden, pues eso se tiene que cumplir. Y ya está, porque así ven ellos la democracia. Claro, también se le podría decir, oye, si vosotros sacáis 1 millón a la calle, vamos a ver cuántos salen de los que no quieren la independencia. Que a lo mejor salen más de 1 millón y seguramente saldrían, puesto que según las estadísticas siempre han sido mayoría los que no han querido la independencia. Pero en fin, esto... ya digo, no razones, no intentes convencer, y ya como norma general, a los que no se quieran convencer de una cosa, les puedes poner muchos números, muchos hechos, mucha objetividad,
que no la van a aceptar, ¿no? Y bueno, ya digo que yo creo que conozco un poco sobre el asunto, tengo algunos amigos independentistas, he hablado y tal, y yo te diré, así entre nosotros, que ellos en el fondo no les interesa tanto la independencia como el poder ser como los vascos, ¿eh? El poderse manejar ellos su dinero, recaudar el IRPF, el IVA y luego al Estado, pues sí, pagarle por los trabajos que le hayan hecho, de infraestructuras o lo que sea. Eso es lo que realmente querrían, ¿no? Claro, siempre hay los que sí, que sería muy bonito, la banderita, la tierra y tal, pero vaya, a la hora de la verdad, ya te digo yo que tú le dices que la financiación ¿eh? Fuese suya y firmaban con los ojos cerrados. ¿Eh? Bueno, por otra parte, claro, toda esta manera de pensar viene porque los políticos durante años les han interesado, incluso sabiendo de que no se podía llegar, pues montar esta historia porque les ha venido bien, incluso ellos confían de que Europa les puede ayudar a ser independientes, o sea, una contradicción total, porque Europa lo último que querría es que sus estados se fueran desmembrando, ¿no? Pero nada, ellos viven mucho en esa ilusión y los que no viven en la ilusión ya digo que van a lo práctico. Pasa también que, claro, actualmente dicen como los vendedores al regateo, yo si quiero 5 voy a pedir 10. Están pidiendo la independencia y tal para, en su caso, poder llegar a, a eso, a hacerse, digamos, dueño de su dinero, manejarlo y todos contentos. Bueno, com que sé que saps català, t'agradeixo molt la teva feina, jo sento tots els teus programes cada dia i res, que continuïs així i moltes gràcies per tot i vinga, adeu. Como decía antes a Jesús, no creo que Laura sea independentista. Y si lo es, me parece muy bien, pero vamos, por lo que contó, su mensaje tampoco es que fuese muy largo, no me parece independentista. Es tan legítimo ser independentista como no serlo, ¿eh? Ella tiene su visión del problema y yo tengo la mía. Ella apelaba, eso sí, más a puntos de vista y sentimientos y yo apelé a hechos. Los sentimientos están muy bien, pero para otras cosas en la vida. No sé, para disfrutar de la música o para enamorarte, pero no para entender los procesos sociales. Pero nada, vivimos en una época demasiado dominada por los sentimientos. Y eso hace muy difícil, a veces dificilísimo, a menudo imposible, el debate razonado. Basta con sentir algo para que ese algo se convierta en verdad inapelable. Y esto no es así. Cuando fundamentas un sistema político en sentimientos, lo único que surge siempre es la tiranía. Bien, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de la cumbre del G20. El lema, una tierra, una familia, un futuro. La declaración conjunta, estamos decididos a navegar con éxito por los retos a los que se enfrenta el mundo actualmente y a construir un futuro más seguro, más fuerte, más resiliente, más inclusivo y más saludable para nuestros ciudadanos y para el planeta. Como la incapacidad de los gobiernos para conseguir algo de lo que dicen estar decididos a construir está perfectamente acreditada y como lo expuesto incorpora estupideces como el concepto futuro más fuerte, estaría bien una relación desglosada del coste de la fiestecita. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que es jueves 14 de septiembre. Mañana es viernes, luego no hay contracrónica. Mañana tenemos contrahistoria. Ahí os espero. Hasta mañana.